Bueno, molt bon dia a totes i a tots. Disculpeu aquests minuts de retard, però ja sabeu que el ple de la ciutat paga tant la pena que li estàvem ensenyant a la secretària d'Estat i explicant una mica la història d'en Puig Calafant, del Gaudí i altres detalls de la ciutat. Deixeu-me també que us doni les gràcies per acompanyar-nos en aquest dia, un dia que és rellevant, que és important, que forma part d'una setmana molt gran i molt important per la ciutat de Mataró. Recordeu que divendres estàvem en la signatura del protocol amb el Ministeri per la Construcció d'Habitatge, avui amb el protocol per la reforma de l'estació i amb altres notícies importants que aniran passant al llarg d'aquesta setmana que configuren, com deia, una setmana gran per la nostra ciutat. Com veieu, avui m'acompanyen, estamos reunidos en la mesa, dejadme que también ahora hago unos minutos en castellano. En primer lugar, dar la bienvenida a la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la señora Isabel Pardo de Vera, a la cual nos quiero agradecer que esté aquí en Mataró para firmar el protocolo y que conoce el proyecto desde hace mucho tiempo, porque sabéis que es una reivindicación y que hemos ido trabajando de manera intensa hasta poder llegar hoy aquí. Yo siempre recuerdo que después de los viajes a Madrid los periodistas me preguntaban: bueno, ¿y cuál es el avance? ¿Y cómo habéis quedado? Pues bueno, hay un grupo técnico de trabajo. Bueno, hoy podemos presentar el resultado de todas esas reuniones. También me acompaña María Luisa Domínguez, que es la presidenta de ADIF, y pues, flanqueados Xavier Flores, que el puc presentar en català perquè sabeu que és d'aquí de casa nostra, que també està en el Ministeri, i el Sergi Morales, que sabeu és segon tinent d'alcalde del nostre Ayuntament. Yo, como os decía, primero os doy la bienvenida o la valoración desde el punto de vista de la ciudad y luego de la DERA la paso tanto a la presidenta Adif como a la secretaria de Estado para que ellos también puedan hacer su valoración. Como sabéis, hoy presentamos un proyecto que hace mucho tiempo que estamos trabajando. Es un proyecto de un valor estratégico muy alto para el valor de la ciudad, que tiene que ver y que es una pieza más de todo el desarrollo del frente marítimo de nuestra ciudad, que tiene que ver con la conexión del Tecnocampus con la ciudad, que tiene que ver con la exponenciación o convertir el puerto en una verdadera máquina de actividad económica y también de uso cívico para la ciudad, que tiene que ver con el proyecto de transformación de la Nacional 2 y que tiene que ver con la mejora del servicio que prestamos a los 15.000 usuarios que tiene cada día la estación de Mataró. Y que al final pues, nace del acuerdo de dos administraciones con la voluntad de conseguir todos esos objetivos: el desarrollo económico, la permeabilidad de la ciudad respecto a la estructura ferroviaria y la mejora de la calidad del servicio. Es una obra, por lo tanto, que yo considero que es muy necesaria y por eso decía que hoy es para mí un gran día. Hoy, con el protocolo, se ponen en marcha la redacción de los proyectos ejecutivos. Yo creo que eso le da mucho empaque al proyecto, porque al final es convertir las ideas en una realidad que luego se pueda licitar, y que detrás de ellos pues, todavía es pronto para hacer una estimación, pero que hay una inversión cercana a los 70 millones de euros, que para la ciudad, como os decía, son muy relevantes. Y un poco quería poner en valor pues, el trabajo y todo lo que hemos hecho hasta llegar aquí, ¿no? Con Isabel nos conocimos en su despacho cuando era presidenta de ADIF. Han sido un largo trabajo entre los dos equipos técnicos. Moltes vegades m'heu preguntat per als viatges a Madrid, si pagaven la pena, si servien. Bueno, tota aquesta setmana estem veient que hem col·locat Mataró en el mapa, que tenim una relació potent amb el govern de la Generalitat i amb el govern d'Espanya per anar resolent els nostres reptes, y que al final esa voluntad de consenso, de diálogo y de acuerdo, a quien ayuda es a las 15.000 personas que cada día utilizan el tren en Mataró y por lo tanto verán mejorada su calidad de vida. Sabéis que hay mucha clase trabajadora, moltes persones que cada dia es desplacen fins a Barcelona amb el ferrocarril,
y a todo el conjunto de la ciudad, que ve como un sector estratégico para ella, que es todo el frente marítimo, da un impulso en cuanto a calidad, en cuanto a permeabilidad y conexión con el conjunto de la ciudad. Yo no me quiero extender más. Luego, al final de todo, tendréis la oportunidad de preguntar, y ahora ya le paso la palabra a María Luisa, a la presidenta d'Adif, que ens farà una mica de l'explicació del protocolo. Muy bien, bueno, pues buenos días a todos, y efectivamente, como explicaba el alcalde de Mataró, la firma de este protocolo realmente representa el pistoletazo de salida de una remodelación que va a contribuir a transformar tanto la infraestructura ferroviaria en el municipio, dándola una mayor capacidad, una mejor funcionalidad y también contribuyendo a su integración en el entorno urbano. Pero bien es cierto que es el pistoletazo de salida, pero que también culmina una fase de trabajo entre los equipos que yo creo que ha sido francamente muy, muy positiva, sobre todo por esto, porque hemos llegado a este punto de encuentro. Abordar grandes empresas como esta que se impulsa hoy con este protocolo requiere análisis y rigor, pero sobre todo una capacidad de diálogo y de consenso. Y por eso, antes de compartir algunos detalles del proyecto, yo quería agradecer al equipo del Ayuntamiento toda la colaboración que hemos tenido para hacer que esta actuación sea la óptima para los viajeros que comentaba el alcalde, pero también para todos los ciudadanos del municipio de Mataró. Como sabemos, la estación de la capital del Maresme es una de las terminales del sistema ferroviario de proximidad con más demanda de usuarios en el arco metropolitano de Barcelona y su área más próxima de influencia. Y siendo así, las actuaciones que impulsa este protocolo dan respuesta a estas necesidades operativas de la estación y al mismo tiempo mejoran el sistema de Rodalies de Cataluña con un único objetivo, que es seguir incrementando la calidad del servicio ferroviario para los viajeros y, como decía, también para los ciudadanos de Mataró, puesto que aporta soluciones de integración del ferrocarril en la ciudad. El protocolo que se firma establece el proceso para licitar, redactar y aprobar los proyectos que van a definir y van a desarrollar estas actuaciones, y también el modelo de financiación y de gestión del mantenimiento. La remodelación integral va a incluir, por una parte, la reordenación del esquema de vías de la estación, con la que vamos a conseguir introducir trenes de 200 metros de longitud y así mejorar también su accesibilidad. Y además, para abordar una mayor integración y permeabilidad de la infraestructura ferroviaria y previendo además nuevos flujos de movimientos entre el núcleo urbano y su entorno, se trabaja en una nueva configuración de los accesos a la estación mediante dos pasos inferiores que conectarán la ciudad con la estación, el paseo marítimo y la zona portuaria. Y termino agradeciendo, como decía al principio, a todos la colaboración y reiterando el compromiso que tenemos y que va a quedar plasmado en la firma del protocolo, de seguir cooperando para promover una movilidad sostenible, competitiva, integradora en torno al ferrocarril y que contribuya a la creación de espacios de convivencia y de prosperidad para todos los ciudadanos. Bueno, muy buenos días a todos, alcalde querido David, Marisa, mi compañera de presidenta de DIF, teniente alcalde, Xavi, que seguramente muchos conocéis y que ahora forma parte de este equipo, de mi equipo del Ministerio, que conoce perfectamente la realidad de todo esto. Bueno, lo primero, decir que yo este proyecto al margen de como secretaria de Estado lo he vivido con el alcalde y con el equipo y con todos de una forma muy intensa, porque es un proyecto que aúna lo que es el nuevo Adif en la transformación que intentamos hacer en todos estos años, con lo cual es un ejemplo de lo que tiene que suceder, de lo que sucede cuando se concreta esa colaboración institucional leal, con un objetivo claro, que es mejorar las necesidades de los ciudadanos, compatibilizando lo que es el transporte de viajeros por ferrocarril y más con esta línea destinada a usuarios recurrentes con necesidades laborales, con una obligación de acceder al transporte público, que además queremos incentivar con esa integración urbana de un núcleo de referencia como es Mataró, con una
una necesidad clave de aunar esa sostenibilidad social con la económica, ¿no? y con el derecho a la movilidad e integrar esos espacios urbanos y que el ferrocarril no sea una barrera o no permita, ¿no? ese uso de todos los potenciales paisajísticos, de playa, de accesibilidad del ciudadano para el disfrute de eso, de la atracción de turismo, de actividad económica, etcétera. Por lo tanto, en este caso, entre Adif, el Ayuntamiento de Mataró, desde luego ha habido una concreción ya, por eso yo creo que esto es el punto ya para el desarrollo de los proyectos constructivos, pero ya con una concepción muy concreta de un proyecto tan complejo con esta integración, buscando la máxima capacidad de la funcionalidad ferroviaria para dar el mejor servicio y con una integración urbana, creo que de referencia que ha presentado Marisa, y yo creo y confío en que los ciudadanos pueden disfrutarlas cuanto antes, porque de verdad que este proyecto, y yo entiendo muchas veces el descrédito porque falta cuajarlo, pero hace falta la voluntad, el diálogo, consensuarlo, la solvencia técnica y administrativo y ese diálogo leal. Por tanto, la ilusión del Ministerio por este proyecto, que ya marca un antes y un después porque no ha de tener fin, ha de concluirse cuanto antes y ponerse a disposición del ciudadano, y por lo tanto para mí es un momento muy especial. Yo no soy catalana, no soy madrileña, soy gallega, siempre los gallegos estamos en todas partes y de hecho me siento como en casa, he de decir. La gran demanda de viajeros, como dijo Marisa, en la estación de Mataró, pues exigía una remodelación para mejorar esa capacidad y esa calidad del servicio. Los cambios que ha explicado Marisa permitirán optimizar esa operativa, la accesibilidad, el movimiento entre la ciudad y la zona de ocio, del puerto, de las playas. No se puede dejar de señalar la relación de Mataró con el ferrocarril, ¿no? que es muy larga, muy distinguida, muy de referencia. El Ayuntamiento da clara muestra de ello, mejor evidencia. No en vano, el Mataró-Barcelona fue la primera línea de ferrocarril en construirse en la península hace ya 174 años y los ferroviarios, desde luego, Mataró está en nuestro espíritu. Todo esto se hace en un marco del Ministerio, como digo, y de Adif, de un plan de rodalíes que se está ejecutando con ese espíritu de poder hacerlo a pesar de que pues todas las actuaciones que estamos ejecutando, como pueden ser la de R2, el posicionamiento de la línea en Sagrera para seguir avanzando, la ejecución que estamos haciendo trae incidencias y ocasiona incidencias a los usuarios, por supuesto, pero creo que estamos en un momento de firme transparencia y de explicarlo, porque si no, nunca tendremos un antes y un después de las rodalíes de Cataluña. Por lo tanto, ese compromiso coherente y congruente, compromisos personales para trabajar todos en esa misma dirección. Yo creo que el futuro pasa por una mayor integración de los servicios de ferrocarril en la ciudad, con las ventajas que supone para los pasajeros, para los usuarios, para los ciudadanos, y estoy convencida además de que estas mejoras estarán construidas en esos criterios fuertes y cimientos profundos de resiliencia que eviten riesgos ante una posible entrada de agua, en caso de aguas torrenciales, con una perspectiva de género, y hay que decirlo, porque quien ataca esto es que realmente no conoce absolutamente de la realidad del diseño en materia de arquitectura, ingeniería civil, de lo que es arquitectura de género, porque no solo supone generar espacios amplios que puedan recorrer las mujeres y los niños, etcétera, etcétera, sino que supone además que haya mayor usuarias del transporte público con esa seguridad, evitar espacios de sombras, etcétera, etcétera, iluminación, amplitud, como digo, de espacios, abriendo lo que antes se llamaban pasos inferiores. Esos son auténticas calles que desembocan en plazas que integran la ciudad, y con la solvencia que tenemos en Cataluña, en España, de nuestros técnicos, de verdad que es un momento de ilusión y de cambio donde tiene que estar inmerso, y estamos inmersos, alineados con los objetivos
Objetivos de Desarrollo Sostenible y con las prioridades del Plan Estratégico 2030 de ADIF, que tanto nos ha costado enmarcar, y en la Agenda Mataró 2030. Permítanme también recordar el compromiso recién firmado por la ministra Raquel Sánchez y el Gobierno para construir 1.500 viviendas sociales en 9 municipios del arco metropolitano de Barcelona, entre ellos Mataró. Porque este ministerio, siempre concebido como el del transporte y el de la movilidad no se puede entender sin la agenda urbana, no se puede entender sin otras administraciones, sin los proyectos entrelazados del resto de administraciones en el ámbito de sus competencias, pero es una movilidad de puerta a puerta, es una movilidad de ciudad, es una movilidad de rehabilitación de espacios urbanos, de rehabilitación de barrios, y ese es el sello de transformación también y de reformas que nos exige la Unión Europea y en las que estamos profundamente implicados con el resto de administraciones, donde Mataró es un ejemplo. Estas viviendas, que se dedicarán a familias o unidades de convivencia con recursos limitados y forman parte del plan de vivienda asequible, se edificarán preferentemente en suelos públicos y siempre con el compromiso que establece la futura Ley de Vivienda, que garantiza esa bolsa de vivienda pública en la que estamos trabajando para generar un antes y un después en este país. Y en Cataluña se ha invertido mucho en esa vivienda pública, pero debido a una perversión del sistema, esa vivienda pública, realmente los activos que tenemos ahora, con todo lo que se ha invertido, los activos públicos que tenemos para protección son todavía limitados. Por lo tanto, queremos consolidar ese criterio de que la vivienda pública sea de protección cuando lo se necesita, y en el momento en que esa persona, esa familia no lo necesite, pueda pasar a los que lo necesitan en momentos. Estos son ciclos de vida y ciclos de evolución de las familias, de los ciudadanos. Por lo tanto, este es el criterio claro de este ministerio y creo que del resto de las administraciones. Si esto, además, lo sumamos al impacto del bono de alquiler joven en Cataluña, que llegará a 14.000 jóvenes, las actuaciones de rehabilitación de 8.700 viviendas en varios municipios del área metropolitana de Barcelona y que queremos llevar a todos los hogares en Cataluña y España. En este momento no hay un problema de recursos, hay un problema de organización, que no es un problema, ya se está materializando, donde diálogo, no solo entre administraciones, sino con todos los agentes, porque un proyecto con unos hitos tan elevados, un reto tan ambicioso, solo puede llevarse a cabo, y unos plazos marcados, solo puede llevarse a cabo de esta manera, conociendo los agentes, el sector y teniendo en cuenta absolutamente todo para lograr la ejecución de esos proyectos. Por lo tanto, el protocolo firmado recientemente con Mataró para la elaboración de los proyectos piloto de la Agenda Urbana Española, financiados con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, creo de verdad que estamos en el camino de que la recuperación sea más justa, que sea tan equilibrada como esté en nuestra mano y con los pies en el suelo para poder hacer una gestión óptima, porque esto requiere de mucho trabajo para materializar esa gestión, donde las administraciones hemos perdido, algunas, un crédito por prometer y prometer, pero sin trabajos materializados y concreción. En este momento estamos en un plan donde la Unión Europea nos declara primeros en la consecución de los recursos, de las convocatorias, y ahora viene la materialización, la ejecución, y también tenemos marcados esos hitos tan ambiciosos que creo que vamos a conseguir seguro, pero evidentemente con el seguimiento diario y con el diálogo diario. Por eso esta vez, querido alcalde, yo creo que hemos trabajado a fondo este proyecto, que lo que hoy habéis firmado, y agradezco que me hayáis invitado a estar presente, ya no tiene marcha atrás, una vez que ya hemos materializado el concepto de un proyecto tan ambicioso y tan bonito, y que será una referencia, y que yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras, y aquí estamos nosotros para comprometernos a ello, seguirlo y dar cuenta a los ciudadanos de cómo se materializan pues, los recursos públicos de todos ellos. Muchísimas gràcies. L'objectiu, com heu vist a la imatge, com ha explicat la presidenta d'ADIF, és d'una banda reformular un pas subterrani que, tal com ha explicat la secretària d'Estat, ja no serveix, no compleix amb requisits de seguretat, de perspectiva de gènere, perquè és aquells passos inferiors, estrets, foscos, humits, que no són un espai segur ni per les zones ni en general.
guanyar un pas subterrani on està aquest, i alhora el que fa tant de temps, perquè està en el planeament des del 96, al final de la Ronda Barceló. Això què significa? Significa que un nou accés a l'estació de ferrocarril, que es reformula de manera integral, com ha explicat la presidenta, també per poder incorporar millores en els andens i també aquests nous trens que doblen la capacitat dels trens actuals. Sabeu que Renfe i Adif estan en aquest procés d'incrementar la capacitat de la línia, perquè cada cop són més usuaris i per tant per poder fer un millor servei. Aquests trens que són més grans necessiten de remodelacions a l'estació. Fem la remodelació a l'estació i alhora aquest pas subterrani. Com ha explicat la secretària d'Estat, que jo crec que ho ha fet molt bé, que és amb aquesta voluntat d'integrar la ciutat. Tu entraràs caminant, podràs accedir a la nova estació o a l'estació reformada i de cop i volta aparèixer en el port. Això porta més visitants, ajuda a fer que més gent pugui accedir al port, reforça aquesta capacitat d'atreure tant visitants com de dins com de fora de la ciutat, perquè també pot ser que vinguis de Sant Andreu de Llavaneres i et paris a l'estació de Mataró per entrar al port i per tant per anar a passejar, per anar a dinar, per anar a comprar o per agafar el vaixell, que sabeu que tenim uns amarres importants. Per tant, és la visió cívica de la ciutat que guanya aquest espai d'accés, és la visió del ferrocarril de millorar el servei amb la nova estació i amb el que significa poder acollir trens més grans, i és també aquesta connexió estratègica que el que fa és connectar millor la ciutat amb el front marítim. És un element que entre nosaltres ho hem discutit moltes vegades, perquè portar un projecte a la pràctica el més rellevant és tenir el projecte executiu, perquè no són projectes com la reforma d'una de les nostres cases que centra una comunicació prèvia i això ja es pot fer. Són projectes que s'han de fer cates geològiques, són projectes de redacció molt lenta. Per tant, avui el que signem és que Adif encarrega i, per tant, redactarà aquests projectes. Ja són uns diners importants, perquè estaran entorn als 3,5-4 milions d'euros a l'encàrrec, més o menys, i a partir d'aquí podrem determinar l'abast total de la inversió necessària. Però no sobre un pla nul amb alçada, sinó amb un projecte executiu que permeti que aquesta tasca, com ha dit imparable la secretària d'Estat, col·loqui l'estació en els pressupostos generals de l'Estat com un projecte amb inversió i factible, perquè es pot realitzar. Això estaríem parlant entorn dels 70 milions d'euros, però com he dit és una primera xifra que s'ha d'agafar amb quarantena, perquè fins que no estigui redactat el projecte no es pot saber del cert exactament de què està. Hay que hacer el concurso de quién es la empresa o el despacho que ganará la adjudicación de la redacción. Yo creo que estamos hablando de poder adjudicar antes de finales de año, ¿no? No, licitamos ahora antes de final de año y tener la adjudicación en el primer trimestre del año que viene. Y luego, antes estábamos comentando, también fuera un poco el proyecto, significa en torno a los 18 meses de... Eso es, 18, y luego la supervisión, entre 18 y 24 meses para incluir la supervisión. Será un proyecto básico único y se contempla que pueda ser más de un proyecto constructivo, y eso en el plazo de detalle. Sí, yo por reforzar un poco y por el trabajo con el equipo de Adif y con el alcalde, efectivamente el plazo es el de hacer un proyecto donde ya hay un trabajo previo hecho, donde la concepción ya está hecha y de hecho los servicios, digamos, más singulares que han de afectarse, como son la playa de vías concebida para el mejor estudio y la mejor capacidad, eso ya no se tiene que proyectar, eso ya ha trabajado Adif internamente para hacer ese análisis de funcional, igual que el análisis de capacidad de viajeros. Y ahora hay que concretarlo en los proyectos constructivos de referencia. Eso se hace un proyecto básico que se licita ahora en el plazo mínimo, pero solvente, para no tener
digamos, un proyecto frágil que luego requiera 80.000 modificaciones y que no se hayan incorporado pues, los servicios ni cuantificado, por lo tanto los 70 millones, normalmente van al alza, ¿no? Porque se identifican pues, siempre en zonas consolidadas urbanas un montón de servicios ya finos, pues, de fibra, de etcétera, etcétera, donde aquí lo que hay es una estimación, digamos, a tanto de cuánto suele ser el porcentaje en los proyectos de todo esto. Y luego ese proyecto básico desciende ya en unos constructivos que se les da la máxima agilidad para ir poniendo en servicio todas las fases que se vayan pudiendo. Por ejemplo, para descender, la reforma de la capacidad de la estación probablemente será una, la reforma de la playa de vías que ha de ser congruente con la reforma de la estación, siempre admitiendo con capacidad y los cortes menos y las incidencias de menor impacto a los viajeros para mantenerla, serán otras. Al mismo tiempo hay que conciliar pues, lo que es la ejecución de lo que son las plazas y los pasos, ¿no? Detrás y a dónde desembocan. Pues probablemente esos serán varios proyectos constructivos para que puedan concatenarse a la vez en un cronograma perfectamente explicable, que será lo que expliquemos en cuanto acabemos el básico, cuál es la concatenación de actuaciones. Es una actuación complicada. Normalmente los equipos que se contratan no son solo ingeniería, son equipos diversos, donde hay pues, urbanistas, donde hay especialistas en arquitectura, donde hay ingenieros también especialistas, o sea, pero ya los grupos intentamos siempre buscar que esas ofertas atractivas donde integren todas las necesidades para que el proyecto luego salga muy definido y realmente ejecutable. Y esta es la perspectiva, es decir, en 1 año y medio tener ya perfectamente concretado todo, ya dar los plazos de los proyectos constructivos que podamos ir sacando y empezar a ejecutar. Bueno, una remodelación de vías, evidentemente siempre se tiene que hacer por fases, porque mientras funciona una vía, pues no funciona la otra, para los viajeros, para el encalzamiento, pero no sé, que yo creo que en el plazo de, no sé, a lo mejor 3 años de ejecución de esta actuación, entraría si hacemos una programación muy solvente y muy, ya digo, en este momento los fondos creo que están garantizados, por lo tanto ya no tenemos esas incertidumbres de qué pasará en 5 años. Lo que hay que hacer es trabajar, dar cuenta de todos los trabajos, evidentemente con toda la transparencia. Si hay una incidencia cuando empiezan las obras, comentarla y con esa credibilidad yo creo que hemos explicado Sagrera, hemos explicado Sants, hemos explicado pues, todas las obras que hemos puesto en marcha, que son harto complicadas, porque el sistema ferroviario no es como hacer una planificación, digamos, de una carretera o de cualquier otra, es un sistema complejo, pero también es el mejor sistema de transporte público y por lo tanto creo que experiencia la tenemos sobrada y la gestión está depositada en los mejores técnicos, y cuando digo técnicos, es técnicos en todo su más amplio compromiso, digamos, de valores, de diversidad y de etcétera. Yo estoy muy satisfecha con los trabajos que se han hecho y por fin hemos concluido. Nos ha costado llegar a una solución integrada y Mataró es referencia en todo esto, en innovación, en la capacidad de llegar a un acuerdo que satisface a todos los ciudadanos, creo, y va a ser una referencia extrapolable a muchos otros con los que llevamos décadas y décadas sin poder arrancar porque cada uno se cierra en unas ideas donde ya la tecnología, el diseño, etcétera, ha evolucionado y también el contexto social ha evolucionado, el contexto medioambiental, etcétera, etcétera, con lo cual ese equilibrio perfecto lo hemos conseguido con este acuerdo y desde luego para DIF, y desde luego el Ministerio, esto será una referencia de proyecto a exportar a otros sitios que tenemos más paralizados donde no llegamos a lograr acuerdos y por lo tanto nunca llegaremos a tener un proyecto, porque desde luego el Ministerio sin el acuerdo de las administraciones locales y autonómicas no llega a una decisión unilateral porque no aportaría absolutamente nada. Bueno, mira, siendo como fui directora de obra, etcétera, y Marisa y todos los que estamos aquí, Xavi, etcétera, y el alcalde, yo te puedo decir que es un horizonte más que razonable para tener eso y que si resulta
que llega, no sé lo que llega ya, porque nos ha llegado, ¿no?, en este periodo que llevamos y algo para un año, como la pandemia o lo que sea, pues lo explicaremos, pero que es un horizonte más que razonable para diseñar con un básico los proyectos constructivos, licitarlos y ejecutar una actuación de estas si estamos perfectamente coordinados, pues no te puedo decir que no. Ahora, cuando ya a veces me dicen, el mes que viene íbamos a poner en servicio tal y cual, y tú dices, pero, o sea, no conoces la realidad. La obra es un experimento en sí mismo, no es un proyecto industrial. Hasta que entras a la obra realmente y abres todo, y etcétera, y combinas con tráficos en explotación, etcétera, es un mundo, es un mundo. Por eso a mí no me hablen de fechas de meses, 6 meses, pero diciéndolo con la experiencia técnica, que estamos ahora a final del 22, que ya vamos a licitar y que tenemos este horizonte, pues es razonable, y que en cualquier caso el 27 se verá que no tiene fin, o sea, que o ha finalizado o que desde luego está por finalizar y será perfectamente explicable. Yo esto lo digo con total transparencia, con la mayor humildad y la prudencia necesaria cuando se han llevado obras de este calado. Bueno, es seguir aumentando la capacidad de la propia línea de Rodalies y la importancia que tiene la ciudad de Mataró. O sea, es semicabecera de servicios y, por lo tanto, como explicaba el alcalde, el que pueda acoger los nuevos trenes que tienen mayor longitud, 200 metros, y además tenerles en esta estación para servir de cabecera de servicios, aunque haya otros servicios que continúan más, esto tiene mucha importancia, con lo cual efectivamente va a aumentar la capacidad de Rodalies. Yo creo que la tenemos estimada en conjunto en todo el plan de Rodalies, y ya veis que las cifras están hablando no quizá de duplicar, porque ya mueven muchos viajeros, pero sí que en los próximos años, en el horizonte del plan, que es aproximadamente el año 2030, el incremento de la capacidad en conjunto de Rodalies sea sustancial. Sí. Lo que lo habéis comentado, ¿no? Sí, la cifra estaba en torno a los 15.000 diarios. Y yo creo que hay un detalle muy importante que siempre lo hemos tenido muy presente, que es acercar el tren a la ciudad. Y pensad que las obras de la Ronda Barceló están en marcha, el desarrollo de Iveco Pegaso está en marcha, Tecnocampus ya tiene 3.500 estudiantes y más de un centenar de empresas, y con el desarrollo de Iveco Pegaso gana, pues que siempre lo hemos dicho, lo hemos explicado así. En el momento que se urbanice, pues el acceso al Tecnocampus es muy sencillo desde la estación, y por lo tanto no solo es que la estación gana más usuarios, o capacidad, es que están más cerca de muchos usuarios, de todos los que vayan a vivir a la Ronda Barceló, de todos los que vayan a vivir a Iveco Pegaso, de todos los 3.500 estudiantes del Tecnocampus, que verán, parece que no, pero entre que la urbanización hará el camino sencillo y amable, y que la estación estará más cerca, pues también es un potencial. Y una experiencia que en Mataró no hemos vivido nunca, que es cruzar un paso y plantarnos en mitad del puerto. Yo creo que eso, cuando hacíamos los estudios comerciales, ahora estaba mirando esta Nuria aquí, ¿no? Y con Mireia, cuando hacíamos los estudios comerciales de la mano de la Generalitat, de cómo revitalizar el puerto, de cómo darle vida, el paso tenía una importancia estratégica, y los consultores así nos lo hacían ver, porque es hacer mucho más accesible un espacio comercial y lúdico como es el puerto de Mataró. Yo pienso mucho en imágenes, y ahora vemos lo del Camirral, y es que algunos no son de Mataró, yo sí que es de Mataró, ¿no? Tú vas al Camirral y ves cómo completamente ha cambiado la concepción de la calle al pacificarla, ¿no? Pues la idea de ir paseando por la Ronda Barceló con la torre, que también será un proyecto de arquitectura singular, y de repente, de manera natural, sin haber de encontrar ninguna barrera, emerger en mitad del puerto de Mataró, con los locales, con la actividad deportiva. Yo creo que eso, si eres capaz de cerrar los ojos y ir paseando, brilla, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando conseguir, mientras además, que yo creo que eso es lo que ponemos en valor del trabajo que hemos hecho hasta ahora, pues también solucionando que Adif pueda poner esos trenes de 200 metros en Mataró, que es lo que hacen también que entre más... perquè els poden comprar, però si no poden arribar a l'estació, claro, pues no hay tutía. Bueno, en todo este diálogo que hemos mantenido ya desde con el Ayuntamiento de Mataró, pues tenemos algunos proyectos que son
la semilla de lo que es la semilla, pero proyectos de impacto, como puedo decir en este caso, no es costero, pero por ejemplo pongo el ejemplo de Valladolid. Valladolid pues tiene efectivamente una necesidad de integración y de permeabilización, donde también hemos llegado a un acuerdo después de múltiples demagogias, ¿no? Demagogias que no llevan a nada, porque de verdad, yo creo que esto es un pacto de infraestructuras y el ciudadano tiene que saber lo que se le reporta y la viabilidad de cada una de las actuaciones. Entonces, y además teniendo en cuenta que en este espacio absolutamente de un valor incalculable, estratégico, con la costa, con el Maresme, donde toda la actividad hidrogeológica, ¿no? por la cercanía al mar, donde el cambio climático, pues son actuaciones que requieren de una cirugía exquisita. Pero, por ejemplo, tenemos una referencia, que creo, Marisa, que lo puedo decir, como han sido los proyectos de Valladolid, de integración. Ustedes pueden irse a la Pilarica, pueden irse a Los Pasos, y son auténticas plazas que se abren y que generan espacios muy abiertos, que son calles, con unos sistemas de iluminación natural en todo lo posible, por los ángulos con los que se diseña, en todo lo posible para que no haga falta esa iluminación, digamos, artificial, que genere esa seguridad, unos ángulos que además no generan sombras, es decir, realmente estás viendo casi un lado, de una margen del ferrocarril, del otro margen, puerto, ciudad, y casi lo divisas y lo ves. Si es un poco más largo, vamos, hay una arquitectura de integración, también de la arquitectura urbana del propio Paso, que genera y permite todo esto. Ya digo, son experiencias como pueden ser la de, yo lo digo para ir allí porque ya se están materializando, como pueden ser los proyectos de Valladolid, como puede ser ahora Navalmoral de la Mata, la integración de Navalmoral, que es una maravilla y que también ha suscitado, después de décadas y décadas y décadas, donde Extremadura, pues ya sabéis el problema que ha tenido, pues estamos avanzando. Y son estos proyectos que realmente te dan una visión de la arquitectura europea. Tú vas a Europa, o tú vas ahora en el nuevo urbanismo también de Nueva York, donde lo que han hecho es colgar el tren casi arriba y generar espacios en cota que no te hagan soterrar el tren hasta abajo, donde eso, evidentemente, con el cambio climático, el mantenimiento, la circulación, todo eso genera impactos medioambientales, genera unos costes tremendos, genera que tenemos el nivel solo vemos las inundaciones, ¿no?, del Maresme, pues con el cambio climático, donde hay temas que son inviables. No es una cuestión de presupuesto, es que son inviables y no se conciben ya en un marco internacional. Y este es el aterrizar España, donde tenemos las infraestructuras ferroviarias, además con un cambio, rodalíes, donde está en plena transformación ahora mismo, después de décadas y décadas, son donde no había manera de intervenir, y aquí es un paso firme, un paso consciente de la sociedad, de que de verdad lo estamos transformando, que explicaremos las incidencias, pero si no hacemos, nunca vamos a tener esas rodalíes que todos necesitamos y que desde luego vertebran, cohesionan, integran, y como digo, en este potencial que tenemos en esta costa, ¿no?, del Maresme. Esto es un proyecto que de verdad me extiendo, pero es que es de lo más ilusionante, y esto revertirá sin duda en una transformación de Mataró y de todo el ecosistema, económico y etcétera, social de Mataró. Yo creo ver, además, que independientemente de la solución técnica que encuentren los arquitectos, que yo creo que por casos que habían ido, por conversaciones, algunas se pueden visualizar. Yo sobre todo los que sois de Mataró, si recordáis la presentación que hicimos de la Torre Barceló, cómo se urbanizaba todo, cómo el verde tenía una predominancia clave, cómo se liberaba la farinera. Entonces, al final, no tienes que imaginarte solo la parte de cómo el Paso entra a la nueva estación y entra al puerto, y cómo eso se genera de una manera natural, que eso, como ha explicado la secretaria de Estado, pues los arquitectos acabarán de decidirlo, sino tienes que verlo integrado en la nueva Ronda Barceló, en todo, si recorréis los renders, toda la zona, cómo quedaba urbanizada, con muchos espacios, con zonas verdes, con espacios para los ciudadanos,
con una parte de la torre que era permeable a los usos cívicos, con un equipamiento como la farinera, que está catalogado y es patrimonio, y una idea similar a la Plaza Miquel Biada, pues que también con la pacificación de la Nacional 2 y con un paso mucho más amable que el que tenemos ahora, pues también puede tener un protagonismo ciudadano mucho más alto. No solo es el proyecto técnico de cómo se supera la vía, sino es el diálogo entre el proyecto y los espacios de la ciudad que también se transforman. Entonces es como muy etéreo. Yo sé que a veces cuando yo digo, pon un arquitecto en tu vida, porque realmente se aprende mucho con ellos, pero es... Bueno, yo diría, pon un arquitecto, un abogado, un economista, un ingeniero, o sea, pon todo en tu vida, porque si no es imposible concebir un proyecto de este calado sin eso. Es manté un pol, però es reforma i es guanya un nou accés i hi ha la remodelació de totes les andanes. Jo crec que això és per mi sinònim de remodelació integral. Integral, és nova. Sí, no hi ha cap pla, el que és de fer-la més funcional, de tot el tema de les andanes, l'estada de la gent, l'accessibilitat de les persones i el segon accés per apropar-la més a altres punts. Per això, si de fet ara a l'estació, els que hem fet servir de manera massiva sabem que és la planta baixa i que la resta són altres històries. Això ho podem fer allà o una mica més amunt, l'important és l'andana i l'accés de les persones. El alcance territorial es el mismo que hay ahora y los talleres se quedan donde están. Esto está ligado a la semicabecera y a la importancia del nodo de Rodalies como nodo ferroviario fundamental en Cataluña. Bueno, como comentaba el alcalde, lógicamente para hacer obras pues necesariamente tiene que haber molestias. Claro, nosotros cada vez que hay actuaciones que van a perturbar el servicio ferroviario, pues lo primero que hacemos en la comunicación es advertirlo, que se conozca de forma conjunta con Renfe y con Generalitat, que es el responsable de los servicios, establecer y explicar todo lo mejor posible y con el mayor detalle cuál va a ser el plan alternativo de transporte. Y claro, somos conscientes que cuando se hacen actuaciones hay molestias y pedimos disculpas efectivamente, pero intentamos minimizarlas. También es verdad que actuar en la red en servicio es muy complicado y cuando no queda más remedio pues tenemos que hacer cortes puntuales del servicio. Y en este caso, como explicaba la Secretaría de Estado, cuando tengamos los proyectos constructivos priorizaremos el mantener el servicio al máximo, pero si puntualmente tiene que haber alguna afectación se comunicará con la suficiente antelación para que haya siempre los planes alternativos de transporte. Pero sí, el alcalde lo decía, ¿no? Cuando uno hace obra en su casa, pues durante las obras es molesto. Lo hacemos primero por responsabilidad porque lo tenemos que hacer, pero luego y sobre todo con la ilusión que el resultado final va a ser mejorar los servicios, mejorar la fiabilidad, mejorar la capacidad de las líneas y por eso, a pesar de lo complicado, pues lo hacemos. Esto es cosa de otro, pero... Mira, el miércoles voy a Madrid, que el jueves tenemos una reunión con otros alcaldes en un tema en el Congreso de los Diputados, y iremos en AVE, iremos todos en AVE. Si tiramos de hemeroteca, las obras del AVE fueron muy complejas, tuvieron mucha polémica y fueron muy difíciles. Pero nadie se imagina ahora que Madrid y Barcelona no estén relacionados por el AVE. Pues yo creo que lo que tenemos que pensar es que efectivamente se pasan unos meses y hay que pedir disculpas, igual que cuando asfaltamos una calle o cuando cerramos un equipamiento porque lo estamos remodelando, pero es en todo lo que ganaremos, ¿no? Y yo creo que el AVE pues, en su día fue también muy difícil. Muy complicado, sí. Y yo recuerdo todo el tema del túnel a Hospitalet, entonces era usuario de la línea cuando iba cada día a estudiar a Barcelona, pero la ganancia está ahí. Y yo por terminar de aportar una visión. Las obras, efectivamente las del AVE pues han sido una experiencia, creo, a recordar y la evolución de las condiciones de seguridad, etcétera, etcétera, ahora mismo son unas condiciones muy estrictas, siempre en clave de seguridad y por lo tanto las restricciones, siendo conscientes que el volumen de viajeros y de usuarios afectados que van en su día a día
y que tienen que además por obligación que estar a unas horas determinadas, no es una cuestión de un capricho, y por lo tanto el nivel de estrés que genera cualquier incidencia, pues evidentemente eso somos absolutamente conscientes y pedimos todas las disculpas y más que haya que pedir. Pero nosotros vamos en clave mejorar y que cada vez haya menos incidencias. Por lo tanto, hay un órgano mixto donde está el titular del servicio, que es la Generalitat, donde está Renfe, que es, digamos, el que opera para la Generalitat esos servicios, y donde está Adif, que es el que planifica las obras. En eso se planifica durante mucho tiempo y ese órgano mixto se reúne, se consensúa. Entonces, muchas veces el ruido a veces, ¿no? El ruido, digamos, mediático, político, ¿no? Siempre con algún matiz, no debe dejar alejarnos de realmente lo que se prepara en un órgano mixto. Se preparan los planes alternativos de transporte, se valora qué hacer frente a posibles incidencias, se lleva a cabo una gestión conjunta con los mejores profesionales, donde yo he participado en mi calidad de directora general, de presidenta, etcétera. Por lo tanto, eso ha de ser inquebrantable, porque si no, no funcionaría nada. Y después, con todos los matices, cada uno pues tiene unas versiones, etcétera, etcétera. Pero centrémonos en que llevamos trabajando en esto muchos años y que en esa parte hay una excelente relación absoluta y que ha de desvincularse porque la gestión y la explotación ferroviaria es muy complicada y que estamos centrados en conciliar la explotación ferroviaria con las menores incidencias posibles y con la transformación de rodalíes que se necesitaba desde hace años y donde técnicamente nadie duda de cuál es esa modificación que es necesaria en cuanto a ampliación de capacidad, de mejora de servicio al viajero, de conexión con las ciudades, de intermodalidad cuando el tren no llega a todas partes. Es decir, son unos proyectos de transformación que nos requiere Europa, que es un momento perfecto para agilizar esos proyectos de transformación y que en eso estamos. Por lo tanto, pues este es el mensaje. Bueno, a ver, el tema del abono gratuito, digamos que abarca un poco más allá de lo que es estrictamente Adif. Estamos precisamente haciendo un recopilatorio de las incidencias porque, por resumirlo, tenemos de distinto tipo. Tenemos algunas incidencias efectivamente imputables a la infraestructura, algunas incidencias al material móvil, pero también tenemos muchas incidencias por la climatología, y también tenemos muchas incidencias debido a sabotajes y actos vandálicos, ¿no? Entonces estamos efectivamente ordenándolo para poder tener una visión global y saber exactamente. Yo entiendo que para los viajeros al final la incidencia es cuando el tren no llega a la hora, ¿no? Pero bueno, sí que tenemos que hacer una diferenciación para, yo creo, saber exactamente dónde nos encontramos. Yo, si me perdonáis, por matizar, porque el ámbito de las competencias de Adif no incluyen todas las incidencias en cuanto a material rodante, etcétera, y sí las incluye esta Secretaría de Estado y este Ministerio. Entonces, vamos a ver, hablabas de la parte de cuánto impacto está teniendo la medida desde el 1 de septiembre de la bonificación, ¿no? de la gratuidad de todos los servicios de cercanías media distancias y el descuento, además el apoyo a la Generalitat en cuanto a los descuentos en sus competencias, en los consorcios, etcétera, etcétera, que también se ayuda desde el Estado a que sea más accesible. Hay un objetivo que es la cumbre de la pirámide, que es en estos momentos de inflación, digamos, aligerar un poco la carga a los ciudadanos y además totalmente alineado con el objetivo de que el transporte público realmente es el más sostenible, el más eficiente y etcétera. Con estos principios y estos valores desarrollamos lo que es pues esta estrategia del 1 de septiembre, que además es cuando empieza el curso realmente, el año, ¿no? Para los padres, madres, trabajadores, etcétera, etcétera. Y por lo tanto se ha puesto. Lo que se está siguiendo desde el ámbito de la Secretaría General de Transportes, adscrita a esta Secretaría de Estado, es una monitorización con el dato de qué está pasando con toda la movilidad, no solo con la de Renfe, sino con la intermodalidad, con ayuda de la Generalitat, etcétera, y de las administraciones locales. Si hay un cambio intermodal, si no es tan eficiente esa gratuidad y si quedan, a lo mejor se bloquean, ¿no? Porque echa la ley, echa la trampa y aunque nosotros queremos garantías con esa fianza de que es gratuito 100%, pero de que realmente esto sea dirigido al usuario recurrente y
y al usuario obligado para la utilización de estas cercanías, no de una manera puntual para otras, porque los recursos no son infinitos y tenemos que hacer ese balance, ¿no?, de recursos, porque si no los detraeremos de otras cuestiones como sanidad y educación, pues se está midiendo con el dato. El principio de septiembre fue un poco confuso porque era implantar de repente una medida, por lo tanto el comienzo de curso, etcétera. Ahora ya estamos en un periodo donde la segunda quincena de octubre, tercera quincena, y durante estos 3 meses haremos el balance de todas estas medidas y diremos, pues, bueno, quiero aclarar que las incidencias se comentan en el órgano mixto y se conocen perfectamente cuáles son las debidas a la infraestructura, cuáles son las debidas al material rodante, cuáles son debidas a acciones externas como las climatológicas, etcétera, etcétera. Eso está completamente, con lo cual alguno puede desvirtuarlo como quiera, pero yo lo que digo es que está perfectamente organizado y hablado en el órgano mixto y totalmente formalizado como tiene que ser. Y ahora veremos cuál es el impacto de esto en la movilidad. Cuando tengamos orden, o sea, ya entra en la rutina, ya veremos si hay fallos o no prestamos la suficiente calidad del servicio a los ciudadanos y, por lo tanto, haya que introducir matices. Y esto nos lo dará esta experiencia para seguir mejorando en el futuro, con esos dos objetivos: incentivar el transporte público, por supuesto como cabecera, y cuando hablo de transporte público también hablo del transporte intermodal para que cubra absolutamente toda la demanda de viajeros, y segundo, pues eso, el bolsillo de los ciudadanos, aligerarlo en un contexto tan difícil como estamos ahora mismo pasando, y no tengo que referirme a estos años que llevamos, pero visto siempre desde el optimismo. Permites una apreciación, simplemente para recordar, una apreciació, perquè sempre aquí es barregen coses així. Una cosa són les incidències, una altra cosa les afectacions programades. El que s'està passant a Sagrera és una afectació programada que la coneixem de farà ja 2 anys, s'ha treballat en totes les administracions, s'ha plantejat un pla alternatiu de transport, etc. Una afectació programada que, evidentment, disturba la normalitat del ciutadà que es mou. Ho sabem i ho sabíem. Però la barreja que s'ha fet entre incidències i afectacions, etc., sí que podrem distingir-la, com s'ha dit. Hi ha una afectació programada, perquè no hi ha una altra manera, i algunes incidències que són aspectes diferents i dels que es treballen. Incidències que a més tenen un caire de moltes diferents causes. Les causes del vandalisme, les causes de la climatologia. Al final, clar, la xarxa de Rodalies Catalunya són gairebé 1.000 quilòmetres en una situació distribuïts per tota, que això no passa a totes les xarxes, que tinguin passar pel costat de la costa, muntanyes, etc., doncs és molt diferent. I després, evidentment, hi ha altres tipus d'incidències, però sí que hi ha hagut un moment que s'ha barrejat, la imatge de la Sant Andreu, de l'afectació programada, que coneixem totes les administracions, que hem treballat conjuntament i en molt bona relació totes les administracions per programar com intentar pal·liar al màxim aquests efectes, també són les incidències, que són una qüestió diferent. I també, com que a vegades es parla d'incidències sobre l'R2 i l'R1, les incidències pel tema de la qüestió Sagrera són 3 caps de setmana, res més. Vull dir també, perquè en algun moment se't deia com semblava que els 3 mesos era també per l'R1. L'R1 no té aquestes incidències i qualsevol usuari ho sap, perquè està fent servir en normalitat, en la normalitat de cada dia. I les incidències sobre l'R1 va ser el primer cap de setmana i amb una millora molt radical, perquè si hem vist el timelapse que s'ha fet, es pot veure molt com es va treballar a tota màquina. Es veu des de l'últim tren al primer tren que torna a passar. Es va treballar molt ràpidament per fer en aquelles 72 hores tot el que es va poder. I crec que no hi ha res millor que qui no ho hagi vist val la pena que ho vegi. Aquell timelapse amb la imatge, amb el vídeo. I seran 2 caps de setmana més que s'ha de fer perquè ha de millorar, perquè tots veuran una millora i al final s'ha de dir què millora. Qualsevol que sigui usuari de la línia sap que quan sortia del Clot hi havia un moment que anàvem allà al Pas de Tortuga fins que passàvem a la Sagrera. Doncs allò era perquè hi havia un problema d'un canvi de ressà i si sou usuaris ho sabeu, això desapareixerà. I sortirà del Clot i podrà anar ràpid. I guanyarem temps i guanyarem fiabilitat. Ho dic perquè també és important explicar aquestes petites coses de com milloren, perquè si no, no s'acaben d'entendre. Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias por el transporte.